Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Recientemente el presidente José Raúl Mulino habló acerca de los planes que tiene para la actividad minera en Panamá. Un tema muy sensible para la opinión pública y para muchos grupos ambientalistas y en especial para mucha de la población que en el pasado, recordarán, salieron a protestar en contra de la actividad minera. ¿Qué es lo que viene y cómo es que, si es que acaso se va a hacer, cuál va a ser la figura jurídica que se pueda emplear y cómo se va a poder lograr un consenso con estos grupos que se oponen? Esa para mí es una de las mayores preguntas, no sé cómo se hará. Le voy a presentar hoy al director ejecutivo de la Cámara Minera, al señor Sorel Morales, que está con nosotros. Bienvenido. Gracias, don Sorel. Gracias a ti, Adelita, de estar aquí contigo y con tu gran audiencia. Al contrario, siempre. Muchas gracias. Bueno, muchos nos preguntamos, primero que todo, ¿cuál va a ser la situación de la mina? En este momento, la mina está parada, como dicen por ahí. ¿Qué pasa en una mina parada? Yo me pregunto cuáles son también los riesgos o la situación, qué es lo que ocurre en una mina que está parada con todas las herramientas que hay ahí, o sea, bueno, y con todo el material, perdón. Bueno, una mina que en este caso, en el caso de Cobre Panamá, o sea, no está operando. Lo único que se está haciendo es dándole mantenimiento a los equipos para que no se deterioren más de lo que se han podido deteriorar durante más de año y medio de estar parados. Y por un lado, y por el otro, haciendo o continuando con los planes de conservación ambiental, que son compromisos de la mina, de no solamente en el aspecto ambiental, sino también estos planes de conservación de la biodiversidad también cubren parte de la parte social. Entonces, estas son cosas que no se pueden parar, no podemos dejar que se siga depredando el bosque allá, porque eso es lo que pasaba. La mina, uno de sus compromisos en su estudio de impacto ambiental era que 215.000 hectáreas de la zona del parque el área protegida de Donoso, Santa Fe y Omar Torrijos, ellos las tenían que conservar. Eso se estuvo haciendo y se sigue haciendo en este momento. Es decir, no es solamente el tema de la mina, sino también las cosas que se estaban haciendo paralelamente y que tenían que ver con la conservación de la biodiversidad, las que de alguna manera han sido afectadas por el cierre de la mina. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con la auditoría ambiental, que tanto están hablando de ella ahí? ¿Dónde está el resultado? Bueno, el tema de la auditoría ambiental es que todavía no se ha podido hacer. Yo pienso que dentro de poco eso debe estar comenzando, se debe estar comenzando. Yo tengo entendido de que todo está listo para que esa auditoría comience. Evidentemente, esto es una licitación o una selección del proveedor de esa auditoría por medio de una invitación internacional. Pero entonces, eso se había dejado, perdón que te interrumpa, en los pasos o en el cronograma que se había planteado en el gobierno pasado. En el gobierno pasado, se planteó un cronograma de los pasos que se iban a seguir para el cierre ordenado de la mina. Nunca me olvido de esta palabra. Bien, entre esos pasos había una auditoría ambiental. Pero de hecho nunca se hizo nada. Al respecto de la auditoría, entonces este gobierno sí ha tomado la pelota y entonces ellos están organizando todo eso. Primero que con mucho detalle tengo entendido que el BID les ha ayudado a organizar los términos de referencia. Yo imagino que ya deben estar listos. Luego de eso hay que hacer la invitación a las empresas, o sea, es un proceso, invitación a las empresas y que no es cualquier empresa, tienen que ser empresas que sepan de auditoría, especializadas en el tema de auditoría y que evidentemente tengan o cumplan con los estándares de este tipo de cosas para que los resultados sean objetivos y tengan la mayor confiabilidad posible. ¿Cuánto tiempo tarda una auditoría de esta naturaleza? Yo me imagino que unos 3 meses, entre 3 a 4 meses demora la auditoría. Evidentemente hay muchas otras cosas que hay que hacer porque
por eso se llama una auditoría integral, porque no es solamente una auditoría de cumplimiento, es decir, cumpliste con estas normas, cumpliste con lo otro, sino que también hay otras cosas que hay que estudiar. Es decir, que hay que revisar, que hay que estudiar. Contaminación de aguas, por ejemplo, en que el tanto caso se queja la comunidad. ¿Eso se ve en esa auditoría? Todo eso se va a ver. Todo se va a ver en esa auditoría, porque evidentemente una auditoría integral de gestión, esta no es la primera mina que le hacen una auditoría integral de gestión. Y ¿qué es lo que se hace con esto? Es una herramienta, los resultados de la auditoría son una herramienta para la toma de decisiones al respecto de cómo se hizo la gestión de la mina, y es la gestión integral en materia ambiental, en materia social y en materia económica. ¿Qué resultados podemos obtener de esa auditoría ambiental? ¿Cuáles son los escenarios? Va a aflorar la verdad. Pero ¿cuál podría ser? Por ejemplo, que por ejemplo la mina tenía que haber actualizado el instrumento o el estudio de impacto ambiental y no lo hizo. Ese es uno. No, es que eso nunca se dejó de actualizar. Cada año se hacían 2 informes de seguimiento de la mina. Y eso no es porque la mina lo hace así, es porque la ley ambiental así lo especifica, y de esa manera esa ley, ese procedimiento, ese protocolo con el tema de los estudios de impacto ambiental no es algo que nos inventamos nosotros aquí en Panamá, eso se hace en todo el mundo. Entonces, no es que, yo no sé de dónde salió ese concepto de que los estudios de impacto ambiental caducan, eso no puede caducar. Pero se deberían de actualizar. Pero no se actualizan, y es lo que te estoy diciendo. Se ha actualizado con dos evaluaciones que se hacen todos los años, y allí se va organizando y se va actualizando el estudio. O sea, el estudio de impacto ambiental es una herramienta dinámica. No podemos pensar que es una cosa que llegó a su final. El que lo hace en ese momento es el Ministerio de Ambiente. ¿El estudio de impacto ambiental? No, la actualización, la verificación, la hace el Ministerio de Ambiente. Son 2 informes de seguimiento que se hacen anualmente, 1 o 2 informes de seguimiento, pero además de todo eso, hay auditorías independientes que se le hacen a la mina. Sí, pero las hace el Ministerio de Ambiente. Hay unas que las hace el Ministerio de Ambiente, hay otras que hacen igualmente los inversionistas de la mina. O sea, estudios aparte. Son estudios aparte. Y esas auditorías son más estrictas que las de nosotros. ¿Por qué? Porque yo como inversionista de una mina no voy a poner $1.000 millones en una empresa que va a estar haciendo las cosas mal, porque entonces estoy botando mi dinero. Voy a hacer una pausa. Vamos a hablar al regreso de qué figura jurídica se puede emplear, porque el presidente ha dicho que la mina es de Panamá. Aún así, hay obstáculos legales que impiden la actividad minera. De eso vamos a hablar. En breve regresamos con En Contexto. Como le decía anteriormente, el presidente José Raúl Mulino, en una de las conferencias de prensa más recientes, dijo que la mina era de Panamá y que él iba a trabajar, imagino yo, en una figura jurídica que no requería ir a la asamblea. Yo me pregunto de qué figura estamos hablando. Vamos a ver si usted nos puede ayudar, Sorel, porque realmente para mí la figura jurídica, ¿en qué consistiría o qué es lo que se puede manejar en ese momento? Hay varias soluciones para todo esto, pero comencemos por lo básico. El artículo 257 de la Constitución dice expresamente cómo se otorgan las concesiones del subsuelo en el país. Por un lado, y encima lo complementa el artículo 259, que establece que los recursos del subsuelo son de interés público y bienestar social. Entonces, ¿cómo yo voy a prohibir una actividad que la Constitución considera de bienestar social e interés público? Porque se ha decidido que iba a haber una ley de moratoria de la actividad. Por eso, es una ley totalmente inconstitucional. Bueno, entonces tienen que atacar la ley y decir que es inconstitucional y que la Corte lo decida y que vaya en contra de su propio fallo del contrato. Eso puede suceder también. Ahora, por otro lado, la sentencia de inconstitucionalidad anuló el contrato, la ley 406 que aprobaba el contrato administrativo de concesión de explotación. Pero
no anuló la minería, simplemente anuló el contrato. Y eso uno lo puede ver en la sentencia, ya en su parte resolutiva, donde dice eso. Se anula la ley 406, bla, 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 etc. Pero también hay otra ley de moratoria, insisto. Voy para allá. Esa ley 407, que evidentemente, como lo hemos visto de acuerdo al artículo 257 y 259, es totalmente inconstitucional, le prohíbe al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar concesiones para el tema minero metálico. Al Ministerio de Comercio e Industrias. Sí, otorgar nuevas concesiones o las dadas que... No, ellos lo que hicieron fue una moratoria de totalmente... Y se eliminaron todas las solicitudes y todas las concesiones que podrían haber. En el caso de Cerro Quema se eliminó también la concesión de Cerro Quema. Ahora, si uno analiza esa ley de moratoria, en su artículo 1, la ley de moratoria que dice que esgrimiendo el principio de precaución, se toman estas medidas. Es decir, yo, esgrimiendo el principio de precaución, aplico el principio de prevención. Ahí hay una contradicción en la ley. ¿Sí? Porque una cosa es el principio de precaución y otra cosa es el principio de prevención. Pero eso lo debe de determinar la Corte, no la Cámara. Exacto, no nosotros, pero hay que explicárselo a la gente. Por eso te lo estoy diciendo. Ajá. Entonces, por otro lado, hay categorías de leyes. Está la Constitución, las leyes especiales y las leyes ordinarias. Las leyes especiales son aquellas que se les sube o se les pone el nivel de código. Aquí en Panamá existe el Código de Recursos Minerales. A muchos abogados y a mucha gente se le olvidó durante la crisis del 2023 y parte del 2024 que aquí había un código minero. Y nadie se fijó. Se reformuló incluso, ¿no? Se reformó el código minero. El código minero se reformó la última vez en 2012, 2013. Yo pensé que se había hecho una reforma reciente. No, se hizo un trabajo con el BID de estudiar el código minero y definir qué le hacía falta al código minero y cómo era el código minero. Aparte del tema de la institucionalidad que también se hizo con ese programa que el BID desarrolló junto con el MISI entre el 2021 y el 2023. No, entre el 2020 y el 2022. Entonces, ese código de recursos minerales sigue vigente. Nadie se ha metido con el código de recursos minerales. Ahí está el código de recursos minerales y el código de recursos minerales establece qué se tiene que hacer cuando pasan de este tipo de cosas. Hay que revisar el código de recursos minerales y ver de qué manera el código ayuda a salir de un tema como este. Porque este código establece las condiciones y los requisitos legales mediante los que se otorgan las concesiones en Panamá. Sí, tenemos una ley de moratoria, una ley de moratoria. A ver, la pregunta concreta es, ¿la Cámara Minera ha puesto una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de moratoria o no? Estamos ya precisamente trabajando para poner esa ley de inconstitucionalidad. Esa demanda de inconstitucionalidad. En este momento. En este momento lo estamos... ¿Qué figura jurídica cree que se puede aplicar en lo que dijo el presidente? Cuando el presidente habla de que la mina es de Panamá, imagino yo que en ese momento está diciendo mi tajada por los minerales que vas a sacar de mi suelo no son tales o cuales, sino de este tamaño, mucho más distintos que los que habías pactado. ¿A qué se refiere eso y cómo podría interactuar en caso de que se convenza a la población, que eso es lo que quiero tratar más adelante? ¿Cómo se podría ejercer esa figura jurídica? A ver, el código, y hay que volver al código, esa figura jurídica, el código la prevé. ¿Ok? De lo que él mencionó, del contrato administrativo, de olvidar el contrato ley y de cómo se establece, digamos, esa seguridad adicional de que la mina es de Panamá, para que la gente lo entienda, lo sepa y tenga esa seguridad. El código lo establece. Existen diversas formas en que eso se puede hacer. O sea, dime un ejemplo. Se puede crear una empresa, ¿sí? Y a esa empresa
del Estado panameño se le da la concesión minera y esa empresa minera subcontrata a un operador. ¿Y qué recibe? O sea, ¿cómo se hace la división de ingresos ahí? Evidentemente, todo eso tiene que ser parte de una conversación, porque hay que recordar una cosa. Aquí no estamos dando una concesión para que alguien encuentre un yacimiento y luego lo ponga a operar. Ya están dando. Ya hay 10 billones de dólares invertidos. Entonces hay que sentarse a conversar a ver de qué manera el Estado panameño queda con parte de la... O sea, pero sería con First Quantum igual. Tiene que ser con First Quantum. A menos que queramos irnos a los arbitrajes. No, la pregunta es si ellos estarán en disponibilidad. Acabo de ver una noticia el día de ayer donde ellos, y creo que alguien lo dijo de la empresa, no entré a ver los detalles, no por otra cosa, sino por falta de tiempo, pero ellos dicen que están dispuestos a conversar. A conversar sí, pero a sacrificar esa tajada grande, no sé si están dispuestos. Yo me imagino que sí. Si alguien dice, si en esta situación alguien dice, ok, yo estoy dispuesto a conversar es porque lo ha hecho. De hecho, ellos desde hace tiempo pudieron haber dicho, ok, me cerraste la mina, coge las llaves y ves qué puedes hacer. Yo me voy al arbitraje y se acabó. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? A ver, pero a mí lo que más me preocupa no es tanto la figura jurídica, porque yo entiendo que todo eso puede tener una solución, pero hay un 60% de la población, según algunas encuestas de opinión, que se oponen a la actividad minera y otro tanto que no estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo piensan hacer? Bueno, eso ha ido cambiando. Nosotros, eso ha ido cambiando. Hay encuestas y hay encuestas y nosotros le damos mucho seguimiento a ese tema. Evidentemente, al principio, a finales del 2023, solo el 10% decía que sí a la minería o sí a la mina. Y había un 40%, un 30% más o menos que decía que, ok, yo soy neutral, ni sí ni no. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Que ese 40% se ha ido migrando y se está yendo hacia el otro lado, hacia el lado positivo. Hoy, realmente, lo que tenemos es que alrededor del 55% de las personas dice que abran la mina. ¿Quién dice eso? La última encuesta de Doxa que vi dice eso. Y es coincidente. Y es coincidente con los resultados de lo que nosotros también investigamos. De hecho, también nosotros hacemos nuestras propias encuestas. Entiendo. Voy a hacer una pausa, Sorel. Vamos a regresar enseguida con más. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, que están comprados, está interesante la conversación. Es que, Sorel, le estaba yo diciendo antes de la pausa que la auditoría integral debe de legitimar prácticamente el trabajo que está haciendo en esa materia la mina. Entonces, le preguntaba yo, ¿qué tipo de confianza puede tener la población en ese trabajo para poder después decir que no es por una encuesta de opinión pública que se va a abrir o no se va a abrir la mina? Pero no me parece tampoco que sea una forma legítima para poder saber todo, porque caramba, hemos tenido muchas experiencias raras con las encuestas de opinión, por ejemplo, en la parte política. Por eso yo te mencionaba hace un rato que una auditoría integral es una herramienta para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hace flotar la verdad. Y aquí la verdad, con el tema de la mina, y te lo digo porque yo conozco todo esto, hay demasiada desinformación, se sepultó totalmente la verdad. Entonces, realmente al pueblo se le engañó. Esta mina está matando a la gente, está contaminando el agua, está contaminando... ¿Y quién engañó todo eso? ¿Ah? ¿Quién provocó el engaño? Una serie de activistas ambientales, una serie de activistas, digamos, ideológicos que salieron a decirle a todo mundo que esto era un desastre cuando en realidad eso no lo es. El verdadero desastre que nosotros tenemos está aquí alrededor de la ciudad de Panamá, con 7 ríos contaminados. En cambio, los ríos de la mina no están contaminados. Pero hay mucha gente, o sea, hay denuncias de que hay contaminación de aguas. Pero denuncias sin pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Yo llevo año y medio viendo todo esto y nadie ha presentado una sola prueba. ¿Y de destrucción de humedales? ¿De cuál destrucción? ¿De cuáles humedales? ¿Dónde están las pruebas? Nadie ha presentado una prueba, ni siquiera dónde están esos humedales que se están destruyendo. ¿Dónde están los humedales? Eso no ha sucedido. Es que
¿Qué es lo que tenemos con esta mina? La oportunidad de proteger áreas que además de ser protegidas en papel, nunca fueron realmente protegidas. Pero sí tengo que señalarle que de acuerdo a las normas, a la entidad o a la infraestructura que tenemos en el MISI, no estamos preparados para poder retornar a la actividad minera con esa dirección de recursos minerales que es de un escritorio y 2 asistentes, una que sirva el café. No, eso tampoco es así. Bueno, o sea, tú entiendes lo que quiero dar a entender. No es una entidad robusta, tampoco tiene el personal indicado para poder darle credibilidad a eso. Entonces, si no empezamos por ahí, no vamos a poder darle a la población una... Te doy una buena noticia, digamos, ya se comenzó por ahí y eso fue parte del trabajo que se hizo con el BID. ¿Qué es lo que ha cambiado? No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tú no creas una autoridad de minería chasqueando los dedos. Bueno, ¿qué pasa? Pero se hizo un trabajo de diagnóstico entre el 2021, a inicios del 2021 y a comienzos del 2023, terminando el 2022, comienzo del 2023, se terminó con todo esto, se gastaron alrededor de 2 años y pico en este trabajo. Tuvo 3 etapas, diagnóstico, una etapa de diagnóstico, ¿dónde estamos? La segunda fase fue entonces vamos a hacer consultas, se hizo las consultas y de hecho ninguno de los activistas en contra de la mina quiso ir. No, entonces, pero es para eso se tiene que saber qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha cambiado. Entonces, vamos a eso. ¿Qué resultó de todo esto? Se hizo análisis del código, establecimiento de la política o definir la política minera en base a que la minería contribuye al desarrollo sostenible en sus 3 ámbitos, en sus 3 dimensiones, ambiental, social y económica. Y por el otro lado, se analizó el código minero y se creó un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Minería. ¿Y cuándo se va a tener esa creación de la Autoridad de Minería? Yo no soy político. No, pregunto. Eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional en su momento. Okay. Entonces, lo que es que no se ha hecho nada. Y déjame decirte, a mucha gente no le voy a gustar lo que voy a decir, pero es que ese trabajo se hizo porque prácticamente nosotros empujamos al gobierno de turno para que lo hiciera. Pero perdón, es que yo no entiendo cómo una Cámara de Minera estaría de acuerdo en hacer la actividad con ese semejante dirección de recursos minerales. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. Era mínima y realmente ahí lo que hay más es especulación que otra cosa. Les dan y les dan y les dan y les dan concesiones y después ven qué hacen y luego esta no sirve, tienen años de años. Ay, Sorel, tampoco es así. No le dan concesiones a nadie. Sí. Sorel, el país está lleno. A contar todos los metros cuadrados o la forma en que se estaban dando esas concesiones, pero eran millones. Eran solicitudes pero de muchas concesión. Estaban dadas. No, muchas estaban dadas. Apenas habían 5 concesiones que estaban dadas. Del resto eran todas solicitudes y eran más de 150, sí, que desde el 1990 nunca se habían movido. Entonces, era una política. Las cosas. O sea, pero ya desaparecieron una actividad minera. Tienen que enseriarse. Y los primeros que hay que enseriarse son los de la Cámara. ¿Cómo? Pero ¿por qué nosotros? Si nosotros somos los que porque ustedes son los interesados y los gobiernos por lo general no hacen nada solos. ¿Dónde nosotros no hemos sido serios? No estoy hablando de eso, sino tratar de enseriar la actividad es decirle al gobierno, necesitamos esto para trabajar, necesitamos esto para trabajar y ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Yo no veo un Ministerio de Ambiente que está, por ejemplo, en este momento activo con el tema de la mina. Después de 6 meses de estar en el ellos han estado haciendo todos los meses supervisión de lo que se está haciendo en la mina. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde que comenzó la construcción de la mina. No es este gobierno, ha sido desde antes que se viene haciendo. Este gobierno. También igual, se está haciendo. Se está haciendo. Quisiéramos ver los resultados. Sí, pues hay que mirarlos, hay que consultar, hay que preguntarle al mismo ministro de Ambiente cuáles han sido los resultados. Cuando me responda le preguntaré. Mientras tanto no puedo hacerlo. Entonces debe ser que por alguna razón no quiere conversar contigo, pero...
Yo que voy a saber la razón. Ya lo he invitado 20 veces y no viene, Sorel. Tal vez le puedes decir tú, a ver si ya acepto. Bueno, gracias por estar conmigo. No, con mucho gusto. Gracias, Sorel, de verdad. Me encanta recibirlo. Y eso es un tema que está en desarrollo. Hay muchas cosas que todavía no están, digamos, pasando. Hay que esperar. Lo que tiene que pasar es que la verdad para mí lo más importante es la población. Que la población esté tranquila y contenta con lo que está pasando. La verdad tiene que salir a flote. Bueno, la verdad si es así, tiene que salir a flote. Vamos a ver cómo y lo tiene para que todo el mundo esté tranquilo, tiene que decirlo alguien que sea, primero, neutral, y segundo, que si no es objetivo, que tenga experiencia, y segundo, que tenga que cumplir con unos estándares de manera de que si no es objetivo en los resultados que va a publicar, entonces eso tenga unas consecuencias reputacionales. Bueno, y eso es lo que pasa con estas enormes compañías auditoras internacionales, que lo primero que ellos tienen que hacerlo para cuidar su reputación, si no nadie lo contrata. Por supuesto, no, imagínate. Eso no es tan sencillo así. Gracias, Sorel, nuevamente, de verdad. Muchas gracias, Adelita, por invitarme. Un placer estar contigo. Siempre bienvenidos. Gracias a usted también por estar con nosotros. Bienvenidos todos, también los ambientalistas. Aquí les damos la bienvenida. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.